Muy bien, hola a todos, llegaremos al capítulo 1 de CPI. Este capítulo En este capítulo me voy a asegurar de que me base en los perfiles del mercado. Paso todo lo que existe sobre perfiles de mercado y cómo se puede. Utilice los perfiles de mercado para cambiar su perspectiva sobre los mercados. Ahora he organizado y diseñado estos capítulos de tal manera que voy a construir cada aspecto de su trading, ladrillo por ladrillo, comenzando con lo básico, y conocimientos fundamentales para luego pasar a los avanzados y etapas intermedias una vez que construimos correctamente nuestros conocimientos fundamentales. Ahora bien, el problema con nosotros los comerciantes es que nos encontramos en una especie de aprieto, que pensamos que la solución a nuestro problema comercial es asegurarnos de proporcionar y construir nuestro conocimiento avanzado, pero y en realidad la solución a el problema es asegurarse de construir sus bases y fundamentos, conocimiento lo más preciso y refinado posible y luego pasar a etapas avanzadas e intermedias una vez que se tienen los conocimientos básicos y fundamentales, construido de manera correcta y eficiente. Cuando comencé a operar, tuve el mismo problema, le di significado e importancia a el lado intermedio y avanzado de las cosas e ignoró los conceptos básicos y fundamentales, conocimiento que detuvo mi crecimiento por mucho tiempo y luego cómo lo resolví. El problema es asegurarme de empezar de nuevo desde lo básico y luego construir mis conocimientos fundamentales y básicos de la manera más refinada y eficiente posible y luego cuando hice eso todo cambió para mí porque yo comencé a mirar el mercado con una perspectiva dinámica y mis operaciones. Los problemas comenzaron a desaparecer. Ahora, los perfiles de mercado son básicamente una descripción detallada, análisis de la dinámica del mercado y observación de los mercados con un enfoque dinámico, perspectiva mecánica y objetiva, ¿no? Ahora bien, hay dos formas de ver los mercados basados en perfiles de mercado, siendo el primero una versión más simple que solo tiene en cuenta dos perfiles o dos aspectos y es más básico. La forma de ver los mercados es correcta. Ahora bien, los dos aspectos que contiene son perfil de consolidación o de alcance y un perfil de expansión. Ahora déjame explicarte. Le presentaremos estos perfiles de mercado antes de pasar a los perfiles de mercado avanzados. Ahora a ustedes solo se les ha enseñado la versión más simple de los perfiles de mercado, y solo están familiarizados con ¿no? Ahora, la forma en que se mueve el mercado es que básicamente se mueve en un perfil de alcance o en un perfil de expansión. Entonces, primero comenzamos con un perfil de alcance y luego, después del perfil de alcance ha terminado entonces pasamos a otro perfil que es un perfil de expansión y luego de que se haya producido la expansión no podemos tener otra expansión después de que el perfil de expansión haya terminado, nos convertimos en otro perfil de alcance antes de hacer otra expansión, ¿no? Ahora puedes ver que, basándose solo en esta perspectiva, puede evitar la mitad de las condiciones del mercado, que son básicamente condiciones de menor calidad y menor probabilidad. Ahora tu objetivo como trader es participar únicamente en los perfiles de expansión y solo participar en la expansión que se produce en el mercado y evitarla. Condiciones de consolidación o de rango o perfil. Así que si tomamos esto en cuenta, teniendo en cuenta estos perfiles, básicamente actúa como un filtro enorme para evitar condiciones de menor probabilidad. Ahora, otra forma de mirar los mercados con perfiles de mercado es a través de una versión avanzada, y tiene en cuenta múltiples aspectos y perfiles, ¿no? Estos son un perfil de consolidación, un perfil de expansión, un perfil de entrada. Y por último, pero no por ello menos importante, un perfil de reversión. Ahora hay otro lo cual he añadido y lo explicaré más adelante. Pero antes que nada, déjenme, primero, expliquemos estos aspectos. Ahora estamos familiarizados con ambos métodos, perfil y perfil de expansión pero encima de eso vamos a agregar perfil de retroceso y reversión. Ahora déjame mostrarte los gráficos. Primero, comience con un rango correcto. Cada movimiento en el mercado comienza con un rango. Así que, cuando el precio abre, ya sea en la semana o en el día, comenzamos con un rango y luego, después de un rango, solo hay un resultado posible para el precio, que es una expansión, o un perfil de expansión correcto. Luego de que se haya producido una expansión, tiene tres resultados posibles que son un retroceso, una reversión o una otra gama. Ahora puedes ver que, según los perfiles del mercado,
hemos agregado una filtrar nuestra perspectiva y en base a esto podemos evitar potencialmente caídas más bajas. Condiciones de mercado de probabilidad y solo participar en condiciones de alta probabilidad. Ahora bien, para cada perfil de mercado hay un tema específico que es que solo se puede tener un resultado determinado después de un perfil de mercado particular. Ahora, por ejemplo, digamos que estamos en una consolidación o en un perfil de rango. Entonces, el posible resultado para el precio es una expansión, ¿no? Ahora, desde un rango perfil no podemos tener un retroceso o un perfil de reversión correcto el único. El posible resultado es una expansión. De manera similar, después de que se ha realizado un perfil de expansión, terminó o ocurrió, solo podemos tener tres resultados posibles que son un retroceso, una reversión y un perfil de rango, que significa que después de que se ha producido una expansión, no podemos tener otra expansión ahora mismo. No podemos tener otra expansión ahora mismo. Después de que el perfil de expansión haya terminado, ¿no? Primero, vamos a esperar a que se forme un retroceso o un rango y luego posicionarnos hacia otra expansión o reversión. De manera similar, después de que el perfil de retroceso ocurrió, que solo podemos tener dos perfiles de mercado que son un perfil de expansión o un perfil de rango, que significa que no podemos tener otro retroceso o un perfil de reversión después de que haya terminado un perfil de retroceso. Así que puedes ver a cada perfil le agregamos además filtros para evitar ciertos perfiles después. Se ha producido un hecho concreto. Ahora bien, lo importante de esto es que actúa de forma un filtro enorme para nosotros, ¿no? Ahora, la mayoría de ustedes sabe que el 90% de las veces el trading se basa en la paciencia y en esperar la configuración correcta para ellos, y luego el resto está ejecutando su operación, lo que significa que la mayoría de los tiempos que vas a esperar para que se forme tu configuración y para que se forme en el hora específica del día o en un perfil de mercado específico, y luego voy a ejecutar tu operación. Entonces, si no sabías nada sobre los perfiles de mercado y no sabías nada, si no lo usaras en tus operaciones, entonces no tendrías un filtro ni nada que podría hacer que evites las condiciones de menor probabilidad, ¿no? Por eso, lo primero que les enseñé en el capítulo 1 es sobre los perfiles de mercado y me aseguré de que aprendieras todo sobre los perfiles de mercado para que de esa manera podemos evitar ciertos perfiles y ciertas condiciones del mercado. Ahora podemos incluso definir aún más este conocimiento sobre los perfiles del mercado y agregar otro perfil que se llama perfil de manipulación. Ahora déjame explicarte. Te explicamos por qué es tan importante y cómo puedes utilizar esta manipulación. Perfil para posicionarse en una operación hacia una liquidez extraída. Ahora los perfiles de manipulación se producen o comienzan después del perfil de rango. Ahora con esto, el perfil del mercado toma ambos lados del rango y toma nuestra liquidez y manipula al comerciante en una determinada dirección y luego se revierte en la dirección opuesta y se expande hacia la derecha. Ahora con este perfil puedes evitar que te salgan atrapado en una manipulación o lo que algunos llaman un golpe de Judas. Ahora puedes intercambiar este columpio de Judas, pero seguro que nunca podrás saber ni medir hasta dónde esta manipulación va a ser, porque digamos que tomaste una entrada de sopa de tortuga. Una vez que se ha tomado liquidez o se ha tomado un máximo o un mínimo, entonces no se puede determinar con precisión. Mide dónde vas a colocar tu stop loss, porque el precio puede tener una gran manipulación o una más larga o una pequeña y no puedes medirla correctamente. Puede tomar su stop loss y luego expandir su dirección designada. Así que, bien, para eso la solución es esperar a que el perfil de manipulación final, y una vez que eso termine podrás posicionarte en el perfil de expansión. Después una preocupación después de que se haya realizado una confirmación en forma de CISD o un modelo entrada que explicaré más adelante en otros capítulos. Ahora confirmación. Para la manipulación, el final del perfil se realiza una vez que el precio cierra por debajo de un mínimo oscilatorio o una oscilación alta o forma un bloque de orden. Después de eso, el perfil de manipulación ha terminado, y ahora puedes entrar a un trade y posicionarte en la expansión o en el perfil de expansión. Ahora bien, como dije antes, cada perfil de mercado puede tener el posible resultado particular, y el perfil de manipulación de la misma manera también tienen un resultado posible, que es una expansión en la dirección opuesta derecha y una
El perfil de manipulación no puede ingresar a un perfil de retroceso o de rango o a un perfil de reversión, solo puede tener una expansión después de eso. Eso significa, hemos añadido otro filtro a nuestra comprensión de la dinámica del mercado. Ahora bien, otra cosa importante sobre los perfiles de mercado es que con los perfiles de mercado, en general, querrás evitar el rango y el retroceso, perfil de manipulación y solo participar en un perfil de expansión y reversión. Perfil que son los únicos dos perfiles que la mayoría, si no todos, deberían tener. Concéntrese especialmente en el resto de perfiles y evite negociar con ellos. Ahora, los traders avanzados también pueden operar con el perfil de manipulación, pero por ahora, y para nuestro mejoramiento y mejora vamos a evitar la manipulación del perfil, y solo se comercializan expansiones y reversiones. Ahora bien, como dije antes, esto es solo el aspectos básicos y fundamentales de nuestra comprensión de los mercados y sus dinámica correcta. Ahora vamos a integrar este concepto con otros como el CRT, sopa de tortuga, niveles clave, raza imperial y desarrollar aún más nuestra comprensión mientras mejorando juntos en este programa de entrenamiento CPI correcto. Usaremos todo este conocimiento de una manera conceptual y contextual, es decir, vamos a utilice la acción del precio pasada para predecir y anticipar el futuro y para que vamos a utilizar conocimientos técnicos conceptuales y lógicos en él, de manera contextual, así es como vamos a construir nuestra comprensión. Bien, ahora vamos a te daré algunos ejemplos en los gráficos, específicamente en los gráficos intradiarios, porque después de todo, todos somos traders intradía en nuestro enfoque predominante y en el IPC, se tratará de operaciones intradía. Ahora, la forma en que puedes usarlas. Los perfiles de mercado deben evolucionar de manera dinámica y tener una perspectiva refinada, integrándolo con los horarios de apertura de las llaves. Ahora puedes tener estos horarios de apertura horarios tanto para la apertura diaria que es las 17 hora del este aquí mismo puedes. Utilice la apertura semanal, que es el horario de apertura del lunes, no. Ahora, la forma en que puede integrar los perfiles de mercado con el tiempo de apertura conociendo el hecho de que, la mayoría de las veces, cuando el precio abre bien o no, el mercado abre el precio y entra en un perfil de rango. Ahora, con eso, si tienes la mente falsa, puedes esperar de inmediato un perfil que va desde el principio hasta el final y, como dije, antes y después de un perfil de rango, los únicos dos resultados posibles que puede tener el precio son ya sea un perfil de manipulación o un perfil de expansión. Ahora puedes integrar estos perfiles de mercado en los horarios de apertura con otros conceptos como el concepto de niveles clave y CRT y luego puede posicionarse hacia su liquidez extraída es correcta. Ahora bien, puede parecer un poco abrumador para algunos de ustedes, los traders principiantes porque pueden no estar familiarizados con los niveles clave y todo de estas otras cosas. Pero no tienes que preocuparte por nada en este momento, ¿verdad? Ahora bien, este es solo el primer capítulo del IPC y ya lo he leído. Te lo he explicado mucho en este primer capítulo y cómo puedes evitarlo. Ciertas condiciones del mercado y participar en otras, ¿no? Ahora bien, como dije antes, me aseguraré de analizar y mostrarte cómo funcionan estos conceptos. Basado en la acción del precio de la semana pasada y la acción del precio actual, de esa manera será fácil para usted registrarlo y realizar ingeniería inversa. Compárelo con la perspectiva que tuvo durante la semana y cómo podríamos mejorarlo para la próxima semana. Bueno, vamos a empezar con el último, acción del precio de la semana y comenzaremos con el lunes y cómo podría tener. Se utilizaron perfiles de mercado para tener una perspectiva dinámica. Sé que puedes ver justo aquí que la apertura semanal aquí es 17, es la hora y como dije. Antes de eso, después de la hora de apertura, el precio entra inmediatamente en lo que entra en un consolidación o un perfil de rango y eso es exactamente lo que pasó aquí. Ahora puedes ver que después de la hora de apertura el precio subió inmediatamente. Perfil de consolidación y luego después del perfil de consolidación como dije antes. Solo puede tener dos resultados posibles, que son un perfil de manipulación o un perfil de expansión derecho y en este caso teníamos un perfil de manipulación derecho.
Así que este era el perfil de manipulación y este perfil de manipulación terminó una vez. Esta vela cerró por encima de este máximo oscilante que había llevado este mínimo oscilante y el precio de este bloque de pedidos. Puede que esto te suene un poco abrumador, pero no te preocupes, te lo explicaré todo en capítulos posteriores. Estos son solo los primeros capítulos y en otros capítulos los voy a ir integrando. CISD con él vamos a integrar el nivel clave Turtle Soup CRT todo para que no tienes que preocuparte por nada, ¿verdad? También te lo voy a mostrar en vivo. Aplicación de la misma a través de desgloses comerciales. Ahora volvamos al capítulo correcto. Así que puedes ver que una vez que este perfil de manipulación terminó, déjame hacer esto ahora mismo. El único resultado posible es el resultado después de El perfil de manipulación es lo que es, un perfil de expansión, no, exactamente lo que tuvimos aquí. Entonces, el lunes, lo que sucedió es que primero tuvimos un perfil de alcance, luego tuvimos un perfil de manipulación que terminó bien. Aquí y luego, después del perfil de manipulación, tuvimos un perfil de expansión y luego nuevamente. Puedes verlo aquí, veamos. Puedes ver que después de este tiempo de apertura y desde aquí teníamos lo que teníamos un perfil de alcance justo y luego después. Perfil de alcance, teníamos un pequeño perfil de manipulación que terminó bien. Aquí, después del precio de este CISD y de este bloque de órdenes, lo que teníamos era, en primer lugar un perfil de expansión correcto y luego un perfil de expansión como dije. Podemos tener tres resultados posibles. Un perfil de rango o una inversión, o un retroceso que en este caso fue un retroceso y luego después del retroceso, tuvimos una expansión y luego, después de la expansión, tuvimos una reversión a partir de aquí. Y luego volvemos a un perfil de alcance para que puedas ver que teníamos una manipulación del perfil de rango y luego el único resultado posible para el precio. Después de la manipulación se expande y lo que en la dirección opuesta en la dirección opuesta y luego, después de una expansión, tuvimos un retroceso y otra expansión y reversión a la derecha. Ahora, nuevamente aquí, el precio del miércoles. Sección se puede ver que después de la hora de apertura nos volvimos inmediatamente en un perfil de alcance y luego, después del perfil de alcance que teníamos, solo podemos tener dos resultados posibles. Una expansión o una manipulación y en este caso teníamos una manipulación y este perfil de manipulación terminó aquí una vez que el precio cerrado por encima de esta vela aceptable aquí mismo y forma un CISD y luego después que tuvimos una expansión en la dirección opuesta y luego tuvimos este tipo de retroceso que se convirtió en una consolidación o un perfil de rango correcto. Después de este tiempo de apertura y luego tuvimos lo que tuvimos una expansión en este caso, así que, después del perfil de rango, el único resultado posible para el precio es una manipulación o una expansión y en este caso tuvimos una expansión y luego, después de una expansión tuvimos un retroceso y luego otra expansión, ¿no? Eso es exactamente como se mueve el mercado. Se mueve en este tipo de perfiles que o bien el mercado se mueve en un perfil de rango o un perfil de manipulación. Perfil de expansión y luego otro perfil de rango. De esa manera, ¿cómo puedes? Úselo usted mismo, evitará operar con el perfil de rango y la manipulación. Perfil y solo tratar de posicionarse y el perfil de expansión y solo se comercializan expansiones o reversiones, así que veamos. Vamos a comenzar con lunes, por lo que el lunes obviamente habrías evitado operar en este rango. Perfil habrías evitado operar con esta manipulación perfil y te gustaría. Solo he comercializado este perfil de expansión y le habría ofrecido esto. La expansión se expone más hacia el alza que el martes, obviamente. Habrías evitado operar con este perfil de rango y esta manipulación. Perfil y solo se comerciaba y solo se comerciaba perfil de expansión y reversión. Perfil desde aquí a la derecha así es como se utilizan los perfiles de mercado con horarios de apertura esperar ciertas expansiones o evitar ciertas condiciones del mercado o ciertas. Perfiles de mercado basados en otros y basados en perfiles de mercado pasados en este momento. Como dije, este fue solo el primer capítulo del IPC,
que trataba sobre el mercado, perfiles y te he explicado los perfiles de mercado de la manera más eficiente y de la manera más refinada posible y espero que hayas tomado notas y un diario. ¿Todo bien? Cada semana tendremos capítulos como estos que se irán construyendo tus conocimientos teóricos y técnicos y junto con eso voy a subir y perspectivas posteriores al mercado y desgloses comerciales para usted, que actuarán como un. Esta es una manera de que puedas ver cómo puedes aplicar este conocimiento y vivir en los mercados. Aplicación de este conocimiento en la vida en teoría y así es como aprenderás. Y déjate entrenar por mí ahora mismo. Vas a ver estos análisis comerciales y verás cómo podrías haber utilizado perfiles de mercado en todos estos otros capítulos cuando voy a explicarlo en las próximas semanas que tenemos por delante y a su manera. La comprensión va a mejorar mucho, ¿verdad? Y tu perspectiva va a mejorar. Para cambiar completamente,